Bien a todos, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Eh, Vamos a hablar en realidad, en este tiempo donde necesitamos ser un poco colaboradores entre todos, vamos a seguir quedándonos en casa y vamos a compartir lo que hacemos a diario, lo que nos gusta hacer respecto de la odontología, ¿no? Y hablar un poco de qué se trata esto de las complicaciones. Como les dijo Néstor, vengo de la ciudad de Corrientes. Ustedes saben que Corrientes es un país aparte, que si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar, donde tenemos buenos deportes, buena pesca y gente muy acogedora para los que nos quieran visitar cuando esta situación pueda sortearse, ¿no? Con la ayuda de Dios yo creo que todo va a salir adelante. Bueno, yo creo que a todos nos pasa que en la práctica diaria de nuestro consultorio tenemos una serie de situaciones que no son tan agradables o de complicaciones si se quieren darle un nombre o una nomenclatura. Entonces, si partimos de la base de cuáles son los motivos de nuestras consultas, nuestros pacientes hoy en día, respecto de la implantología, vienen a consultarnos no exactamente tratamientos vírgenes, sino que más bien vienen por retratamientos, ya sea porque quedaron inconformes con su estética o con la funcionalidad de los mismos, pero los moviliza a la consulta nuevamente de algo que no cubre sus expectativas. Entonces, la primera complicación que se sucede en la consulta diaria es que los pacientes quieren los implantes ya en el mismo momento, en el mismo día, que el tratamiento sea corto, que si se puede hacer en una sola sesión sería lo ideal, pero a la hora de la verdad los implantes no siempre se pueden colocar en una sola sesión y nos podemos encontrar con zonas subóptimas, con problemas estéticos, con problemas protésicos, con problemas quirúrgicos o con tratamientos ya realizados, implantes excesivamente angulados, excesivamente cortos, mini implantes. O sea, si bien hablamos de implantes cortos, hay toda una movida respecto de si implantes cortos, no. Uno viene de una escuela donde la biomecánica es la madre que manda el éxito respecto de nuestras rehabilitaciones, entonces cortos hasta qué punto podemos realizar o colocarlos, ¿no? Entonces, a su vez de todas estas complicaciones, nosotros y los pacientes tenemos objetivos. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Tenemos objetivos que son fundamentales o principales, como los resultados satisfactorios a la hora de terminar el tratamiento partiendo desde el diagnóstico, desde el buen día del paciente hasta que termina su tratamiento, ¿no? Los altos grados de predicción y el riesgo, el menor riesgo de las complicaciones. Y dentro de los objetivos secundarios vamos a tener la necesidad de disminuir la cantidad de intervenciones, de disminuir la morbilidad de los pacientes y acortar el periodo de regeneración. Respecto de los objetivos, no va a variar estos objetivos principales y secundarios si son dientes anteriores o son múltiples. Y estos objetivos vamos a tener que asociarlos a una serie de retos que, según el estudio de Evan y Jens, van a ser los retos fonéticos, funcionales y estéticos. Todo esto, más el desarrollo de nuestro tratamiento en sí, nos exige a nosotros como odontólogos conocer la biología, cuáles son sus tiempos, cómo debemos tratar los tejidos, en qué forma lo podemos organizar, qué tipo de diente vamos a rehabilitar, qué zona vamos a reponer, porque no es lo mismo reponer un sector anterior de 2 incisivos centrales o un incisivo lateral y un incisivo central, ya que la anatomía en sí va a mandar y la zona estética nos va a exigir diferentes tipos de tratamiento, puesto que 2 incisivos centrales se pueden reemplazar con 2 implantes o no, porque la situación en ese momento no lo permita en ese paciente, en las condiciones o en los espacios que presente, o un incisivo central y un incisivo lateral donde sí podamos colocar 2 implantes o donde no podamos colocar 2 implantes porque el espacio interproximal del incisivo lateral y del incisivo central es mucho más delgada la cresta interproximal. Entonces, el porcentaje de complicaciones actualmente son no solo de nuestros tratamientos
o sea, de nuestros tratamientos vírgenes, sino también de los retratamientos, porque partir de una zona donde ya hay una complejidad, el paciente tiene una carga emocional que también forma parte del tratamiento. Existen muchas clasificaciones con respecto a las complicaciones. Según Ferrería puede clasificarse en fracaso o complicación temprana o tardía. Según el doctor Mitch se puede clasificar de acuerdo a una complicación o fracaso quirúrgico, en la fase ósea, en la fase de cicatrización ósea o en la fase tardía que va a abarcar entre los 5 y 10 años, y según el doctor Expósito pueden ser biológicas, mecánicas o iatrogénicas, y de acuerdo a la inconformidad del paciente. Y si seguimos buscando, podemos ampliar mucho más esta clasificación, porque podemos desdoblarla en una clasificación que puedan ser hematológicas, farmacológicas, sistémicas, y a su vez quirúrgicas en las diferentes etapas quirúrgicas, o podemos clasificarla en forma simple, quirúrgicas y protésicas, que a su vez esas complicaciones quirúrgicas y protésicas, esa clasificación tan simple como dos grandes grupos, nos van a dar como resultados trastornos funcionales y trastornos estéticos, o complicaciones funcionales y complicaciones estéticas, que en realidad eso es una consecuencia de este tipo de estas dos grandes clasificaciones. El porcentaje de complicación, como para ubicarnos, a 10 años, tenemos una sobrevida de implante de casi un 87%, lo cual no es menos interesante, ¿no es cierto? Y tenemos un porcentaje de sobrevida de una prótesis fija de un 89%. O sea que entre ese 11 y 13% es donde nosotros tenemos que trabajar para ver cómo podemos disminuir ese porcentaje y disminuir la cantidad de complicaciones que se pueden dar a lo largo del desarrollo de nuestro tratamiento. Cuando nosotros hablamos de una visión túnel, ¿a qué nos referimos? Cuando tratamos al paciente nosotros no nos quedamos solamente en la pieza dentaria que vamos a reponer. Se siente el paciente, abrimos la boca y vemos qué diente le está faltando y le ofrecemos el implante de esa pieza dentaria, sino que en realidad tenemos que ver el cuadro completo, el marco de la cara, dónde se encuentra esa pieza dentaria y ir achicando nuestro panorama para ver de qué manera lo vamos a resolver. Por ejemplo, en este caso vamos a presentar a Cristina, Nahuel, Marianela y Adrián. Los tres tienen prótesis fijas, con o sin implantes. Con o sin implantes va a ser la resolución. Por ejemplo, en el caso de Cristina tenemos una prótesis fija, con una sola pieza dentaria ausente, Nahuel, que viene con un retratamiento, Marianela, que buscaba un blanqueamiento, y en esta situación tuvo una complicación intraoperatoria donde tuvo una perforación de la pieza dentaria, razón por la cual está indicada la extracción, y Adrián, que tiene una prótesis fija, que tiene varios años y empieza con una situación de infección en uno de sus incisivos. Entonces, una vez que decidimos la extracción de las piezas dentarias, o la extracción del tratamiento ya realizado, perdón, que se fue muy rápido, parece que va tan rápido como la doctora hablando, porque vamos a tener factores que van a influir en nuestra reabsorción, ¿no es cierto?, en la velocidad de la reabsorción. Tenemos que la extracción debería ser atraumática, tenemos que tener una integridad del alveolo, tenemos que tratar de disminuir la pérdida ósea en el entorno, ver las causas de la pérdida ósea, cuántas piezas dentarias vamos a extraer, si son necesarias esas extracciones, qué tipo de traumatismo quirúrgico va a tener de acuerdo a la extracción que planeamos, el periodo de cicatrización, si vamos a colocar implantes contiguos, tratar de promover la menor pérdida interimplantaria. Entonces los cambios histológicos que va a presentar el paciente se van a dar por la misma extracción que nosotros vamos a realizar, y esto lo tenemos bien desarrollado en el trabajo de Linde Araujo, porque por más que vayamos a colocar el implante no nos asegura evitar la pérdida ósea de la zona. Entonces esta reabsorción que se va a producir va acompañada de otras situaciones como la formación de
coágulo, la transformación de este coágulo, la formación de un hueso fasciculado y la maduración del mismo, el corte y la proliferación de los vasos sanguíneos, el hueso reticular de la periferia hacia el centro, la transformación de ese hueso, la mayor corticalización o no, porque de la agresión se va a desarrollar o se va a desencadenar el proceso de reparación de la zona donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, esa actividad osteoclástica está determinada, como la biología lo determina en el maxilar superior, hacia adentro, centrífuga, y hacia afuera en el maxilar superior, por lo cual las alteraciones estéticas van a acompañar a nuestro paciente. Entonces, en el caso de Cristina, que vemos que presenta una prótesis fija, como le dije inicialmente, ¿qué busca ella? Ella busca mejorar la estética, mejorar la funcionalidad de su prótesis, y entonces empezamos a ver no solamente la pieza dentaria que vamos a extraer, que tiene ausente, sino si las que están presentes nos van a servir o no, y vemos qué tipo de biotipo gingival tiene, porque tanto el tejido óseo como el tejido duro son hermanos que van de la mano y no pueden separarse a la hora de planear nuestra rehabilitación. Fíjense el defecto vestibular que tiene, la compresión de la pérdida de la tabla vestibular, el biotipo gingival. Entonces vamos a tener que armarnos una hoja de ruta o un protocolo o guiarnos por las llaves de rehabilitación del sector anterior, determinando cuál es la posición de la pieza dentaria, qué línea de la sonrisa presenta el paciente, qué biotipo o periodonto presenta, la forma dentaria que tiene nuestro paciente a la hora de rehabilitar es más que importante, y la posición de la cresta para poder saber dónde vamos a colocar nuestros implantes. Esta es la situación, fíjese en la sonrisa bastante envejecida, y una señora que no es tan grande. Bueno, las chicas siempre queremos parecer también, aparte, más jóvenes, no solamente porque tengamos algunos años queramos demostrar la edad que tenemos, así que los tiempos de esta señora no son los tiempos de nuestra biología, porque los 4 meses que necesita la maduración del tejido óseo no va a ser el tiempo que un paciente quiere que le lleve el tratamiento, siempre pretenden hacerlo lo más rápido posible. Decidimos, fíjense, ya tenemos la extracción de uno de los incisivos, que es la ausencia con la que vino, tenemos una gran compresión en la zona de la tabla del diente ausente, podemos ver el agujero palatino desplazado y invadiendo la zona. Entonces hacemos la extracción del otro incisivo y decidimos, ponemos unos provisorios para tratar de desinflamar la zona y tener una zona mucho más favorable para poder hacer la rehabilitación de la paciente, ¿no? Entonces, como el defecto es bastante importante, decidimos tomar un injerto de la zona del mentón y fijarlo con un tornillo, dejarlo los meses suficientes. Fíjense, ese es el injerto, ¿sí? Lo fijamos con un tornillo y la zona de la extracción del incisivo, hacemos un injerto microparticulado, un provisorio bien separado para que no nos interfiera con la cicatrización. A esto le colocamos una membrana, hacemos un cierre por primera y lo dejamos sumergido aproximadamente unos 4 meses hasta esperar la cicatrización de la regeneración. Una vez pasado el tiempo, vamos a colocar los implantes. Entonces, ¿dónde van los implantes? ¿Dónde iban los dientes? Resulta ser que en el momento quirúrgico, aquí tenemos una complicación, en el momento quirúrgico colocamos los implantes, fíjense el implante del medio que se encuentra ligeramente desplazado hacia palatino. Cuando uno está en el ajetreo de la cirugía, a veces está tan concentrado, teníamos la guía quirúrgica, pero por alguna razón se nos movilizó la guía quirúrgica, razón por la cual nos quedó el lecho desplazado, uno en el afán de mantener un espesor de la tabla vestibular lo más grande posible, mayor a 2 milímetros, que sería lo ideal. Tratamos siempre de ir un poco hacia palatino, lo más hacia palatino que se pueda, y en ese afán de ir hacia palatino colocamos el implante palatinizado. Si bien tenemos un defecto aceptable de más o menos 15 a 18 grados, que podemos variar con la angulación del abutment, uno trata de lograr el ideal, porque si siempre apuntamos al ideal, los defectos van a ser menores, ya que si vamos sumando errores, a la hora de la verdad no vamos
al final no vamos a tener un resultado satisfactorio. Entonces, como pueden ver, en este caso corregimos la posición, sacamos el implante, lo volvimos a colocar y lo colocamos en la posición. Si ven la posición del implante, acá lo pueden ver, ¿sí?, que sigue la curvatura ideal de la posición de los 3 dientes, y en este caso dejamos, ya no necesitábamos los dientes, necesitábamos la colocación de los implantes, hicimos una regeneración en la zona del lateral, porque el espesor de la tabla vestibular era muy delgadito, pero como tenemos un defecto no iba a ser favorable. Además de eso, colocamos una membrana ósea, y lo cerramos y lo volvimos a esperar en los meses suficientes. Como es un injerto de tejido óseo, entonces decidimos no hacer una carga inmediata. Como vamos a hacer un puente, fíjense si nos guiamos por el trabajo de Salama, si es predecible o no la presencia de papilas. Nosotros vamos a tener en algunos sectores implantes dientes, y en otros sectores vamos a tener implante, pero tenemos un tramo de puente, lo que nos va a asegurar la creación o la conformación de la papila. Colocamos un provisorio tipo Maryland, lo dejamos cementado hacia el canino, esperamos el tiempo suficiente y hacemos la activación de nuestros implantes. Cuando reentramos, fíjense, gracias a que nos dimos cuenta, la posición de los implantes, un caso que tiene algunos años, que nos dimos cuenta de la posición de los implantes, logramos crear la posición la posición del arco que deberían tener las piezas dentarias. En ese momento usábamos emergentes de circonio estándares, por eso ustedes ven este tipo de diseño, y entonces tratamos de confeccionar los provisionales. ¿Cómo van a ser los provisionales? Desde el primer momento, desde el encerado de diagnóstico, planteamos al paciente cómo le van a quedar sus dientes, y de ahí van a salir nuestros provisorios. Entonces los provisorios tienen que simular cómo nos va a quedar en un futuro nuestras coronas definitivas. Preparamos los provisorios, adaptamos los provisorios, los cementamos, este es el día de la cirugía, lo dejamos que cicatrice y confeccionamos los emergentes personalizados de titanio con disilicato de litio. Como tenemos un tramo de puente, hacemos en la zona media un puente oval con una ligera presión para lograr una ilusión de la emergencia de la pieza dentaria de la zona, y simular que tenemos 4 piezas dentarias con 4 coronas, y estas serían las coronas definitivas. Fíjense que la anatomía es muy similar a la de los dientes provisorios. Si vemos ahora la sonrisa no forzada de la paciente, se pueden ver los dientes, y en líneas generales es mucho más aceptable de lo que la paciente presentaba. Obviamente que no vamos a tener una papila en punta, como tendríamos si el contacto fuera entre un diente e implante, como sería el caso del canino y el lateral, pero a la hora de la regeneración y de la posición de la pieza dentaria, el resultado es bastante aceptable, y pudimos darnos cuenta del error o la complicación quirúrgica que tuvimos en el momento intraoperatorio. Este es nuestro puente, Chaco Corrientes. Para el que quiera visitarnos, son todos bienvenidos. Si hablamos de las clases de Seiber, o recordamos un poquitito de los defectos de las clases de Seiber, ¿se acuerdan que era clase 1, 2 y 3? La de clase 1 es un defecto anteroposterior, la clase 2 es un defecto óptico-coronal, y la clase 3 es una combinación de la misma. Increíblemente, el 90% de los pacientes edéntulos, el 90% presenta deformaciones, ¿sí? Y de ese 90%, el 55.8% de los defectos van a ser de tipo de clase 3, o sea que una combinación anteroposterior y una combinación ápico-coronal. Y el 33.2% solamente tienen un defecto de clase 1, y el defecto de clase 2 son bastante raros. Entonces, o son defectos muy mínimos, donde nosotros con pequeñas maniobras vamos a poder simularles y colocarles el implante en el mismo momento, o son grandes defectos donde vamos a tener que planear, como en el caso de la señora Cristina, para poder resolverlo.
En el caso de Marianela, que es una situación mucho más favorable, si se quiere, porque tenemos las piezas dentarias contiguas, donde nos va a permitir simular una mejor papila, que en el caso de la señora Cristina, la niña de 26 años que tuvo un traumatismo, le hicieron la endodoncia cuando era adolescente, pasado el tiempo se fue decolorando su diente, por lo cual asistió a la consulta para lograr un blanqueamiento, hubo un accidente intraoperatorio y tuvo una perforación. Si pueden ver, el diente se encuentra con hidróxido de calcio y iodoformo, y podemos ver la perforación hacia vestibular de la pieza dentaria. Razón por la cual decidimos hacer la evaluación de qué tipo de sonrisa, si se ven las papilas, cuánto se expone, de acuerdo a la edad. Sabemos que tenemos la posibilidad de mostrar más los dientes anteriores, anteroinferiores o anterosuperiores. En el caso de Marianela es una niña joven, así que tiene una sonrisa bastante amplia, donde muestra la mayoría de sus piezas dentarias. Entonces, si hacemos una selección de la percepción visual de lo que tenemos realmente en nuestra paciente en este momento, lo que va a afectar a nuestro paciente, la manufacturación de la misma, y el futuro vamos a tratar de desglosar este tratamiento. Otra vez tratamos de hacer un protocolo para no sortearnos ningún detalle que nos genere algún tipo de complicación más adelante en el tratamiento. Entonces, una vez que evaluamos y desarrollamos este protocolo, empezamos por determinar si vamos a hacer o no un implante inmediato. Sería ideal poder hacer un implante inmediato. En algunas ocasiones somos un tanto osados y tratamos de, a pesar del defecto vestibular, colocar el implante en forma inmediata, pero en este caso era una niña joven y dado el defecto que tenía la tabla vestibular, teníamos miedo de una recesión facial, de una decoloración, y teníamos que ver qué tipo de contorno facial tenía como para poder continuarlo. Entonces planeamos la cirugía y, de acuerdo al espesor gingival que la paciente tiene, que no es exactamente un espesor grueso, determinamos la extracción de la pieza dentaria. Una vez que hicimos la extracción atraumática, empezamos a evaluar dónde está la pieza, dónde está el hueso, para poder saber cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas. Desde el punto de vista interpapilar, teníamos una situación favorable como para poder mantener esas papilas en su lugar. Entonces resolvimos hacer un injerto. De acuerdo a cuán lejos estaba el implante, sabíamos que si iba a ser o no iba a ser estable. Acuérdense que si estamos a 3 milímetros, podemos tener diferentes, una cresta normal, una cresta alta, una cresta baja. En el caso de Marianela era una cresta interproximal estable, pero una cresta vestibular inestable porque teníamos un defecto muy grande, razón por la cual buscamos la manera de resolverlo con algún tipo de injerto, y decidimos utilizar un injerto autólogo, el cual lo fuimos a tomar de la zona retromolar. Fíjense el defecto, tomamos las mediciones para saber y diseñar qué tipo de implante vamos a colocar, el espesor del mismo. La cirugía se la hicimos de la línea oblicua externa, tomamos el injerto y tratamos de colocarlo en la parte anterior del alveolo. Nuestro implante es de 3.8. Fíjense que la tabla vestibular normalmente tiene 1,5 milímetros, 2 milímetros es el ideal. Entonces tratamos de dejar, desde donde sí existía tabla vestibular, tenemos un espesor de 1 milímetro, lo pueden ver ahí, y nosotros colocamos un injerto de la línea oblicua externa de 1,5 milímetros. Nos sentíamos conformes con este tipo de regeneración. Además tratamos de guiarnos por algunos trabajos, como por ejemplo el del doctor Joseph Kahn, donde sugiere la utilización de un injerto, además de un injerto de tejido blando, también un injerto de tejido duro. A ver, un minutito. Ahí está. También un injerto de tejido duro, ya que en un trabajo donde realizó el doctor Joseph Kahn de 142 casos, el 69% que no tenían injerto en el gap son los que mayor defecto presentaban a posteriori. Sin embargo, el 7% que fue los que tenían injerto en el gap y el injerto facial
de tejido conectivo son los que tenían mejor resultado, razón por la cual resolvimos hacemos el injerto en bloque, fíjense que completamos con injerto microparticulado también en la zona vestibular. Vamos a utilizar una membrana, una Loderm, y de la misma zona, de la zona posterior, tomamos un injerto de tejido conectivo, cerramos la zona y colocamos un provisional en provisional tipo Maryland, de manera tal que no nos sobrecargue la zona quirúrgica y asegurarnos así poder tener un buen resultado de nuestro injerto óseo. Entonces, ¿qué nos va a afectar de esta rehabilitación, de esta restauración que estamos haciendo? Nos va a afectar, nos va a modificar y nos va a afectar si tenemos una pérdida ósea crestal, si tenemos una carga excesiva, qué tipo de microgap tenemos. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la rehabilitación, qué superficie de implante vamos a hacer para el tipo de carga que queremos realizar, el diseño del implante, debido a que los perfiles de emergencia van a ser favorecidos con el diseño del implante que seleccionemos, que no haya ningún tipo de infección marginal, el macro gap que tengamos, el cemento que utilicemos y la superficie del implante. Una vez que tenemos cicatrizado, el tejido gingival es bastante aceptable. Una vez, fíjense que las papilas interproximales se encuentran a la misma altura en la que iniciamos el tratamiento, entonces decidimos hacer la activación. El excedente de tejido blando no lo sacamos, hicimos una incisión como si fuera un dedo de guante y lo rotamos hacia la zona anterior, utilizamos unos PIC para realizar el provisional. Existen existen unas conchas que son estas, las diseñó el doctor Steven Chu, algunos la deben conocer. No sé si en el país las comercializaron alguna vez, Néstor. No, mostró unas parecidas también el doctor Tarnow en su momento. Son las mismas. Son las mismas. Sí, pero no, Biohorizons tiene la representación en Estados Unidos y eso, pero acá no han llegado. Acá por ahí usan más la técnica del tutú o algo de eso. Claro, entonces ellos están acostumbrados, de acuerdo a la pieza dentaria que van a reponer, utilizan estas conchas preformadas para hacer los perfiles de emergencia. Nosotros hacemos una rememoración de la anatomía de la pieza dentaria y tratamos de copiar lo que la anatomía tiene y no invadir de esta manera los espacios biológicos, dándole la libertad a la encía para que se acomode en su lugar. Hicimos una impresión analógica y transferimos la impresión para poder empezar a hacer nuestra corona definitiva. La paciente se queda con el provisional, fíjense de dónde partimos, ¿sí? Este es nuestro provisional, fíjense las papilas, se encuentran en la misma situación que en el anterior, pero la doctora Antonia Grillo se fue de vacaciones con su familia y la paciente tuvo un cambio de coloración en su provisorio y entonces la señorita fue a un consultorio odontológico para que le cambien el provisorio porque estaba decolorado y tenía una fiesta. Entonces mi colega le cambió el provisorio y le colocó un provisional triangular en una paciente que tenía dientes cuadrangulares. Imagínense, después de tanto trabajo con el injerto, con la membrana, con la provisionalización, con la carga progresiva, encontrarme el día del cementado un diente triangular en un paciente que trabajamos varios meses hasta llegar al momento de la provisionalización. La verdad que fue bastante triste de mi parte, para mí, porque el día del cementado saco el provisional, fíjense la compresión que me está haciendo en la zona, y miren cómo me queda la zona irritada y con una remodelación en la zona. Si bien puedo valerme del creeping attachment y esperar en el tiempo que la encía de Marianela vuelva a su lugar, es lo que tratamos de hacer, y fíjense
el efecto paraguas que le queda por la compresión que tuvo. Esto es a los días, ¿sí? Ahí lo pueden ver, pero por suerte las papilas las pudimos mantener en su lugar, hasta yo le diría que está más bonita que la papila que como estaba antes con la inflamación, pero bueno, en este efecto que tiene en la zona, la única manera de poder solucionarlo sería haciéndole un injerto de tejido conectivo. Le propusimos a Marianela hacerle el injerto de tejido conectivo, pero ella nos dijo que ella se sentía cómoda así y que ya no quería hacerse más nada. Si bien tratamos de esforzarnos de volver a solucionar esta situación, pero la paciente quedó en esta situación. Entonces, este defecto, que es protésico, termina siendo estético, y se da en una forma tardía, en una etapa donde ya estaba resuelto el tratamiento. Decía que Corrientes no solo tiene playas, fuentes, diversión como los carnavales, sino también tenemos buenos deportes, así que a los que les gusta la pesca, los esperamos. Ya saben que somos un país aparte. Si no, le preguntan a Néstor, que viene de seguido, y lo atendemos bien, ¿no es cierto, Néstor? No sé Trato, cómo trato, vamos. trato de estar acorde, sí, me tratan siempre muy, muy bien y se agradece siempre la buena hospitalidad. Bueno, me parece que vamos bien con el tiempo. Yo estoy tratando de no detenerme tanto para poder dejar tiempo para las preguntas si alguien quiere preguntar algo. Bueno, lo presento a Nahuel, es un chico, en este momento tiene 24 años, tuvo un accidente cuando tenía 16, se fracturó su incisivo central, la mamá lo llevó a un odontólogo, le propusieron el implante, le dijeron que era una práctica sencilla y que no iba a tener mayores inconvenientes, que era una pavada. Y entonces Nahuel recibió el implante. Cuando le hicieron la activación le colocaron este tipo de corona y Nahuel continuó su crecimiento, por supuesto. Entonces cuando más pasaba el tiempo, mayor era la cantidad de tejido que necesitaba, y entonces teníamos la situación de que tan predecible es poder aumentar el tejido gingival en la zona, dada la situación con la que venía Nahuel a nuestra consulta. Como pueden observar, este es el provisorio que trae Nahuel, y fíjense la gran inflamación que tenemos debido a la posición y a la acumulación de placa de la zona. Tampoco Nahuel tiene una muy buena higiene, y lo que resolvimos, por supuesto, es sacar el implante. Fíjense que no tiene absolutamente nada de tabla vestibular, razón por la cual la inflamación era constante. Entonces, cambiamos el provisional para tratar de disminuir la inflamación que tenía, y le llevó un año resolver que se iba a poder sacar el implante, ya que no estaba muy convencido de hacerse el tratamiento. Entonces, fíjense si observamos la ausencia absoluta de la tabla vestibular. Pero fíjense, vamos a medir hasta el punto de contacto, tenemos casi 10 milímetros de profundidad del implante. Es imposible que podamos lograr ningún tipo de estética gingival en ese sector. Entonces lo que resolvimos es, lo primero, hicimos la extracción del implante, hicimos un injerto de tejido blando, pediculado rotado de la zona palatina, lo cerramos y lo dejamos con un provisional y no hicimos nada más. ¿Qué podemos hacer en el caso de Nahuel para devolverle lo más aceptable posible? Existen muchos artículos y muchos trabajos de colegas que se dedican a la investigación. Nosotros que somos clínicos tratamos de basarnos en esos trabajos, en esas evidencias científicas. Y podíamos hacer una extrusión, como propone Salama, Gluckman, antes que el doctor Hutzeler ya había empezado con dejar remanentes dentarios, o podríamos hacer, como dice el doctor Gómez Meda, sacar de la zona posterior, de la zona de la tuberosidad, un injerto de tejido óseo con un injerto de tejido conectivo. Entonces le propusimos, pero en el caso de Nahuel, el injerto de tejido óseo con tejido conectivo no nos va a resolver el problema que nosotros tenemos interproximal de la papila distal, ya que la papila distal se encuentra absolutamente ausente por el
Primero, por el momento que se colocó, no sabemos si se hizo regeneración o no, si voló la tabla vestibular, no sabemos cuál es la situación, pero la situación actual es de gran inflamación y de pérdida de la papila interproximal entre el incisivo central y el incisivo lateral. Entonces, si sabemos, como nos ofrece el trabajo del doctor Linkevicius, que al mayor espesor gingival nos asegura una mayor estabilidad ósea. Entonces cerramos la zona, colocamos un provisional y esperamos. Una vez que pasó el tiempo, volvimos a reentrar a la zona. Cuando tuvimos la maduración del injerto de tejido conectivo, hacemos un injerto de tejido óseo de la zona de la sínfisis, tomamos un injerto en bloque y lo fijamos en el sector anterior. Uy, perdón chicos, perdón, que se me fue muy rápido. Les voy a mostrar de vuelta. Tomamos el injerto y lo fijamos con un tornillito a la zona, lo presentamos y lo fijamos. Si bien ustedes en el injerto todavía van a ver alguna zona todavía angulosa, luego con el piezo surgery lo redondeamos y tratamos de dejar una zona roma para que no nos genere lesión en el tejido blando. Mezclamos el hueso autólogo que sacamos de la zona dadora, ¿sí? Con el hueso de banco, ¿sí? En forma microparticulada, y vamos a completar el resto del defecto. Acá ya tenemos el injerto de tejido óseo totalmente remodelado, nos quedan unas espículas ahí para redondear, ¿sí? Colocamos el injerto microparticulado y luego una membrana ósea para cerrar la zona y de esta manera asegurarnos que el tejido blando no le gane al tejido óseo. Fíjense dónde tenemos las papilas óseas, ¿sí? Para lograr la formación de una papila ideal, en este sector, esto es a los 4 meses, ¿sí? Para lograr una papila ideal, esto es a los 4 meses, luego de la cirugía del injerto de tejido óseo, hicimos una sola incisión liberadora, tratando de hacer lo más lejos posible, podríamos ir hacia distal, en ese momento decidimos trabajar en la zona lateral, pero fíjense que en el primer momento parece que sería ideal que nos quede ahí la papila, lo cual no va a suceder, porque nosotros tenemos esta situación real donde hay una pérdida interesante de nuestra papila ósea. Entonces, reentramos a la zona y vemos, fíjense, este es nuestro injerto óseo, totalmente adaptado, pero nuestro defecto continúa en el mismo lugar. Decidimos colocar el implante de todas maneras, ¿sí? Los implantes que nosotros decidimos colocar el implante de todas maneras, esto es lo que hablábamos hace un momentito, que para resolver ese defecto de la papila interproximal deberíamos hacer una extrusión ortodóntica. Lo volví a colocar porque no es que no lo hice porque no lo sabemos, o no lo sabíamos, o no lo propusimos, sino que el paciente no tenía ganas de colocarse ortodoncia y había decidido, y ya sabía de entrada que ese defecto que él tenía en la zona interproximal no se lo íbamos a poder resolver. Entonces, fíjense el espesor que logramos de la tabla vestibular, ¿sí? Una vez que preparamos el lecho, colocamos el implante, un implante de 3.8, y dejamos para la zona que nosotros teníamos, para el tejido óseo que teníamos en interproximal, decidimos dejar unos milímetros extruido el implante y hacer nuevamente una regeneración. Esperamos el tiempo que era necesario, en el mismo momento volvimos a engrosar, basándonos en que el tejido blando nos va a ayudar a mantener nuestra estabilidad de tejido óseo. Pasado el tiempo, nuestro paciente usó bastante la clorhexidina, esa foto se le sacamos una vez activado el implante, el emergente que utilizamos provisional es uno de titanio, ¿sí? Esperamos en el tiempo, ¿sí? Y vimos que el defecto en vestibular no nos gustaba, entonces resolvimos utilizar una membrana de Aloder,
hacemos todo el tratamiento que necesita el Adoderm, utilizamos 2 vasitos de Apen, sacamos el papelito que tiene el antibiótico y lo volvemos a enjuagar, luego hacemos una microcirugía, utilizamos los tunelizadores para hacer una incisión y separar el periósteo del tejido gingival sin levantar ningún colgajo, y de esta manera colocar nuestro Adoderm para mejorar un poquitito el abultamiento que queríamos lograr en la zona vestibular, debido a que todavía se tenía una depresión en el sector vestibular. En una conferencia nos habían dicho que si fijábamos la sutura al provisional cuando hacíamos este tipo de cirugía, nos ayudaba a mantener el tejido gingival donde queríamos. Después de hacerlo en varias ocasiones, y esto es parte de las cosas que uno por ahí no quiere mostrar, porque sabe que en realidad no son así, entonces lo muestro porque lo hice en varias oportunidades, pero me da exactamente el mismo resultado que hacer una buena sutura y mantener el injerto en el lugar. Y llegamos a la etapa final, o a la etapa de las coronas de porcelana. Utilizamos corona de bisilicato de litio. Él tenía fracturado su incisivo central, ahora vamos a mostrar cómo iniciamos el caso. Entonces colocamos la carilla en su incisivo central y colocamos la corona en el incisivo del implante. Como les dije, la papila iba a quedar donde estaba, donde determina el hueso, va a estar la papila, y ese defecto es con el que terminamos. El paciente sabía desde un principio, lo bueno que tenemos es que cambiamos un poco la higiene de Nahuel. Lo bueno que tiene esta situación es que, a pesar de que el tratamiento no nos quedó, porque estas cosas no nos gusta mostrar, en realidad nos gusta mostrar los casos que quedan perfectos, pero Nahuel terminó con este tipo de sonrisa y lo hicimos hablar un poquitito, y en definitiva él quedó muy conforme. Pero si nosotros somos bien agudos con nosotros, hubiera sido ideal que se hiciera una extrusión ortodóntica y de esta manera recuperar la papila interproximal. Le sacamos el sonido, el volumen, para que no haya interferencia y entonces ustedes puedan observar bien. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro de todo esto es siempre elegir el mejor material de injerto, la mejor plataforma del implante, el determinar el gap que tiene nuestra zona para que nos favorezca la posición de nuestros implantes, la textura del abutment, si es necesario o no, el bloqueo respecto de la migración apical del cemento para no tener alteraciones en el mismo. Este no es el Colón, como nos decía hoy, no sé si Mariano Fernando, es nuestro querido Teatro Vera, que todos los artistas lo festejan, así que también tenemos muy buenas obras de teatro, muy buenos conciertos, tenemos muy buenos músicos, así que si alguna vez quieren venir a escuchar, me decís Laura Edith. Bueno, este es Adrián. Me permiten, voy a hacer una cosita, porque estamos en I-42 y tengo ganas de... Ahí está, muy bien. Ahí está. Esta es nuestra costanera, que cuando llega la primavera la tenemos rosada, con estas flores que nos dan los lapachos, que son una belleza. Nosotros damos cursos de posgrado en Corrientes, empezamos en Resistencia, en el Círculo Odontológico de Resistencia, que nos atendieron muy bien, gratamente. Después, por diferentes razones, fuimos trasladándonos y estamos en el consultorio dictando cursos de posgrado para grupos reducidos de 6 a 8 personas aproximadamente. Mis colaboradores son el doctor Matías Gasola, el doctor Martín Gómez Russo y Marcelo del Gregorio, a los cuales le estoy muy agradecida. Y este es un caso de uno de nuestros alumnos, el doctor Andrés, que vino con una paciente. Como ustedes pueden ver en la radiografía panorámica, presenta una serie de... Perdón, a ver, un minutito. Bueno, esto suele pasar. A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Como pueden ver,
tiene un gran defecto de los senos maxilares, ¿sí? También tiene unos defectos en los senos maxilares, tiene un defecto anteroposterior en la zona anterior, las zonas posteriores tienen un remanente y un defecto también que habría que resolver. Bueno, planeamos hacer la rehabilitación y empezamos por la elevación de piso de seno. Acá todavía no tenía la elevación y en esta tomografía podemos ver que tiene la elevación. Pero si ustedes miran, en la imagen radiológica que tenemos acá, se ve como una imagen difusa, no clara, entonces ya teníamos que hacer la colocación de los implantes y entramos a la zona y nos encontramos con una gran cantidad de tejido de granulación, razón por la cual tuvimos que sacar, limpiar toda la zona y volver a hacer la regeneración. Esta también sería parte de nuestras complicaciones quirúrgicas. Como el tejido, como el seno estaba muy neumatizado, entonces teníamos, la conclusión fue que de tanta la neumatización que tenía y el seno maxilar era tan grande, la cantidad de esponjoso que tenía el hueso remanente era muy poco, entonces la irrigación era mínima. Ese fue mi diagnóstico. Yo creo que por ser un seno tan grande, tener poca medular tener poca medular y recibir poca irrigación, no lo reconoció el injerto como propio, lo encapsuló y hizo un gran tejido de granulación. Entonces, por esta razón decidimos hacer un injerto en bloque de hueso de banco, lo fijamos a la pared interna, ¿sí? De manera tal que no tenga ningún tipo de movilidad. Como tenemos un defecto de 4 paredes, esta posición es un defecto IN, está totalmente contenido, era favorable y es predecible. Completamos con injerto microparticulado, igual utilizamos una membrana de colágeno para evitar todo tipo de perforación o de fisura o rasgado de la membrana del seno maxilar. Completamos con injerto microparticulado, membrana, y volvimos a cerrar la zona. Reentramos a los meses, dejamos hasta el final el tornillo que fijaba el injerto en bloque, colocamos los implantes, ¿sí? Fíjense, aquí se puede ver perfectamente que ya la imagen radiológica no es la misma que teníamos como cuando hicimos la primera vez la cirugía, colocamos los implantes. Nos pasó lo mismo en los 2 senos maxilares, razón por la cual tuvimos la misma práctica en ambos, y volvimos a colocar los injertos en la zona. Ese sería una complicación quirúrgica postoperatoria, si se quiere, no tardía, sino intraoperatoria, ya que todavía no estaban colocados los implantes. Cristina, una señora de 70 años aproximadamente, viene a la consulta con una rehabilitación. Esta es la rehabilitación que presenta. Para mi criterio tiene una serie de cosas biomecánicas que no estoy totalmente de acuerdo, la unión de dientes con piezas dentarias en las prótesis, si bien estéticamente cubría las expectativas de la señora, ella no estaba en disconformidad con la forma ni el color de sus dientes. Ella estaba en disconformidad porque en pocos años, más o menos 3 años, empezó con una gran movilidad, con secreciones en varios dientes, secreción purulenta, inestabilidad, molestia, irritación, sangrado. Convengamos que la señora no tiene muy buena higiene. Entonces, le propusimos hacer una rehabilitación, empezar nuevamente su rehabilitación. Estas son las vistas laterales, pero en la rehabilitación la condición que nos pone la señora Cristina es que ella no quería usar una prótesis removible. Si ustedes tienen en cuenta, la situación que presenta la señora es como bastante complicado no hacer una prótesis removible. Los defectos que tienen las piezas dentarias son bien interesantes, entonces lo que resolvimos es empezar por el maxilar inferior como para darle para que ella tenga una mayor confianza, y además el maxilar inferior nos permitía colocar los implantes de una sola vez, y los implantes que no estaban en una buena situación implantológica, que son los anteroinferiores,
los dejamos igual para que nos ayuden a la contención de la prótesis provisional. Los defectos de los posteriores se encuentran en la misma situación, entonces los que eran necesarios cambiarlos los fuimos cambiando. Hicimos los implantes todos de una sola vez, entonces los últimos que cambiamos fueron los anteroinferiores. Una vez que estuvieron integrados todos los otros implantes, colocamos los implantes, cambiamos los implantes anteriores y colocamos 10 implantes en el maxilar inferior, y sobre ellos hicimos unas prótesis fijas, en algunos implantes y en otros dientes, en algunos puentes, perdón, y en algunos dientes fijos unitarios. Pigmentamos, como son todos supragingivales, pigmentamos los emergentes, ¿sí? Y una vez que pigmentamos los emergentes, colocamos las coronas de disilicato de litio. El defecto que tiene de pérdida de los anteroinferiores, era imposible hacer una regeneración para ganar tanta altura en una regeneración en el sector anteroinferior, y nos iba a complicar el tratamiento y postergar mucho más aún el tiempo quirúrgico y de rehabilitación de la paciente. Estos son los resultados, tratamos de devolverle un arco ideal y tratamos de enseñarle al paciente un hábito de higiene diferente. En el maxilar superior lo que hicimos fue dejar la rehabilitación que la señora tenía. Hicimos la elevación de piso de seno sin hacer extracción de ninguna pieza dentaria de la que la paciente traía. Entonces, lo único que nos dedicamos a hacer es a sacar todo el tejido de granulación que tenía en la zona y cortar la raíz y seguir dejando la rehabilitación que tenía la señora. Hacemos la elevación de piso de seno, y como estaba fracturada y tenía mucha movilidad, y el seno era muy grande en sentido respecto de la pared interna y la pared externa, entonces como fluctuaba mucho y tenía mucho movimiento, lo que resolví en ese momento fue colocarle un perno parante. Si bien es la técnica de Álvarez y debería dejarla que se llene de sangre y que de esta manera el tejido óseo se genere en la zona, yo no quería alargar los tiempos, entonces colocamos una membrana de colágeno, pusimos el tornillo en forma de parante, y de todas maneras colocamos un injerto microparticulado y esperamos aproximadamente unos 4 meses. Si bien lo ideal es esperar 6 meses, pero como teníamos la necesidad de la señora de acelerar los tiempos quirúrgicos, las elevaciones fueron bilaterales, entonces lo que hicimos es esperar el máximo posible para poder reentrar en la zona, hacer las extracciones y colocar los implantes. Fíjese, acá todavía tenemos el implantecito que utilizamos en forma de parante, lo sacamos, colocamos los implantes. Una vez que colocamos los implantes de un sector y del otro sector, tratamos de seguir evolucionando y colocar el provisional con el que la señora se iba a quedar. Tratamos de le hicimos un refuerzo al acrílico en la zona posterior, de manera tal de asegurarnos la estabilidad de los provisorios en la paciente. Había un solo implante que nosotros no retiramos, que la paciente traía, que es el implante que se encontraba en la premaxila, que tiene más o menos un ángulo de 90 grados, pero no lo íbamos a dejar para que sea funcional, sino para que más que nada funcione de apoyo. Si nosotros sacábamos ese implante en la zona de la premaxila, nos íbamos a quedar absolutamente sin nada, y el cambio estético que iba a tener la paciente era mucho mayor a que dejarlo en la zona y que solamente sea un apoyo y no sea absolutamente funcional. Preparamos los provisionales, colocamos los provisionales, la paciente se queda con los provisionales un tiempo. Fíjense la posición del implante anterior, como les mostraba, es imposible sacar sin llevarse por delante todo ese tejido óseo que tiene. Colocamos los implantes, fíjense que tenemos 9 implantes, ¿sí? De bastantes grosores algunos, y trabajamos con emergentes, con multi-unit o con forescrew o multipropósito, como usted quiera llamarle, como ustedes quieran llamarlo, como lo llaman las diferentes empresas, le dan un diferente nombre, y luego sobre eso utilizamos UCLAs colados para poder recibir la prótesis definitiva. Una vez que hicimos la impresión, enviamos al laboratorio. En ese momento la paciente había decidido hacerse una prótesis cerámica, metalocerámica, entonces enviamos al laboratorio,
En este momento, hace bastante tiempo, me encuentro trabajando con el laboratorio de Sergio Lozas, que es un amigo, ya realmente hay un dicho que dice, Dios los cría y el viento los amontona, bueno, así funciona. En ese momento Sergio no trabajaba todavía con Sergio, mandamos a hacer esta prótesis de metal cerámica y nos mandaron en estas condiciones. Cuando recibimos la prótesis no nos gustó para nada, las encías no tenían caracterizaciones, no se respetaron, fíjense que no se respetaron los espesores del metal y la porcelana. Entonces cuando le colocamos solamente, porque no nos había gustado, cuando le colocamos solamente para que la paciente lo tuviera en forma provisional, hasta que rehiciéramos la prótesis, porque no estábamos para nada conformes, la señora a la semana vino con todo este sector anterior saltado, entonces le sacamos y lo volvimos a colocar los provisionales con los que nos manejamos, y empezamos nuevamente de cero. Aquí tenemos una complicación protésica, ¿sí? Si bien veníamos bien en todo el desarrollo, si nosotros tratamos de hacer un trabajo, no siempre, mi papá decía siempre, hay que apuntarle al 10, mi hija, para poder quedarse por lo menos en un 5 o en un 6 y no tan abajo. Entonces hicimos el encerado, una vez que hicimos el encerado probamos, mandamos al laboratorio la impresión nuevamente, compramos nuevamente los multi-uni o forescrew o los intermediarios con los uclas plásticos. Entonces utilizamos el murallón de silicona para tener en cuenta el encerado que ya habíamos planeado. Una vez que chequeamos la posición, en el laboratorio se encargan de hacer el colado de los emergentes. Esos hilitos que ustedes ven en los emergentes es para que una vez que vacía Sergio con el revestimiento, pueda retirar el hilito y de esta manera sacar las burbujas que puedan quedar en el interior, ¿sí? Se hace el fresado, la prótesis que a raíz de que la prótesis era metal cerámica, la señora nos dijo que no quería saber nada de metal en su boca, entonces nos puso en el brete, si se quiere, de optar por una prótesis de circonio. Nosotros no, el laboratorio hace el fresado. Fíjense, esta es la estructura de circonio, Vita HT 1100 megapascales, y empieza la pigmentación, Sergio, de las piezas dentarias, y a su vez de las encías. Este es el maquillado. Una vez que termina el maquillado nos envía para la prueba de la misma. Hicimos todos los emergentes nuevamente, los abatment hicimos todos de vuelta. Como pueden ver, acá están toda la estructura nuevamente, ¿sí? Estamos haciendo la prueba, los registros para enviar. La superficie oclusal la vamos a dejar en circonio, en oclusal no vamos a agregarle absolutamente nada de porcelana, ¿sí? Y este es el resultado. Esta es la prótesis final de las coronas con encía que logró Sergio. Esta es la vista proximal, ¿sí? Esta es la estética que logró en las coronas. La verdad que nosotros quedamos muy conformes, muy satisfechos, y la señora también. Entonces vamos a ver cómo quedó en la paciente. La cerámica que se utilizó es Vita BM9, y esta es la colocación de la prótesis en la paciente. Si bien es cementada, no es atornillada, nosotros al ser de circonio la cementamos con un cemento con vaselina para que nos permita retirar, ya que la paciente tiene una consulta trimestral con nosotros debido a su higiene deficiente, ¿sí? Entonces queremos asegurarnos que no vuelva a tener el mismo problema a posteriori, y cuando la señora habla, esto es lo que nosotros podemos lograr de su rehabilitación. La verdad que quedó bastante estético, la señora está bastante conforme y nosotros también. Estos son nuestros carnavales, para los que quieran venir a disfrutar de los carnavales, ya saben que son todos bienvenidos. Como les dijo Néstor, yo estoy haciendo mi trabajo doctoral y hablando con él me gustaría compartir un
ratito con ustedes. Nuestro trabajo es determinar qué sucede con los remanentes de dientes que dejamos previo a los implantes, tipo como si fuera un socket shelf o una técnica de escudo. Ya saben que el doctor Joseph Kahn lo está haciendo, pero a nivel interproximal. Colocamos los implantes en perritos, estos son nuestros perritos, ¿sí? Les voy a mostrar solo algunos implantes. Cuando fuimos a retirar los implantes, pues tenemos que mantener vivos los perritos y tenemos que hacerle las coronitas nuevamente y la rehabilitación. Tenemos que sacar los bloquecitos para hacer los cortes. Fíjense, este es el mentoniano, este es el dentario inferior, ¿sí? Sacamos el bloque y debido a la extracción del bloque ya se nos permitió hacer un trabajo postdoctoral, sería, donde hicimos la regeneración ósea del defecto que nosotros le dejamos a los perritos, ¿sí? Entonces hicimos un encajonado con unas mallas de titanio, también utilizamos unas mallas de teflón, sin refuerzo en este caso, con el injerto microparticulado. Las mallas de titanio son las de Biorison, que son excelentes, son absolutamente maleables, son muy cómodas de trabajar, le colocamos los tornillitos. Este es el otro trabajo, ¿sí? En los diferentes perritos hicimos ese tipo de regeneración, y vamos a ver cómo resulta. Ese es el postdoctoral, y del doctoral se hicieron los cortes horizontales. Estos son los cortes que hicimos, y los incluimos a las muestras en diferentes soluciones para lograr la coloración y la pigmentación de la misma. Fíjense, este es el remanente dentario, ¿sí? Acá en el apartado del escrito ven los detalles, ¿sí? Acá podemos ver perfectamente el remanente radicular. Este es nuestro implante, los implantes son laser lock, ¿sí? Vamos a más adelante y le quiero mostrar el remanente. Bueno, fíjense, el remanente radicular se ve perfecto. Las que tienen las estrellitas son zonas erosivas sobre esta zona que está entre lo violeta y el remanente radicular, son las zonas erosivas. Donde ustedes ven el punto redondito amarillo, son las zonas erosivas sobre el remanente radicular, ¿sí? Las células, sí, zonas erosivas o con las células erosivas. A ver si les puedo mostrar en otro. Esto se ve un poquitito mejor con diferentes coloraciones. El remanente radicular, el tejido óseo, es la zona donde ustedes ven el triangular. El cemento radicular se ve perfecto ahí. Y tengo otra imagen donde le puedo mostrar un poquitito más. Bueno, la zona, el tejido óseo es donde ustedes ven las estrellas, el triángulo es el tejido blando fibroso. Fíjense que nuevamente entre el implante y el tejido fibroso volvemos a tener tejido óseo, ¿sí? Entonces el remanente radicular sigue en su lugar, si bien tiene zonas erosivas, tiene también zonas fibrosas y tejido óseo. Este es el final del implante, y todo esto que vemos acá es tejido óseo laminar, contorneando la zona final del implante. En un poquito más de detalle, fíjense el hueso laminar magnificado, cómo se ve perfectamente en la zona. Creo que en breve, cuando se levante la cuarentena, esperemos que nos llamen, porque ya está presentado, y podamos defender la tesis, y entonces pueda compartir con ustedes los resultados de este trabajo, donde vamos a evaluar qué sucede con el tejido dentario y qué sucede con los tejidos blandos periimplantarios, dejando esta técnica de escudo del remanente dentario vestibular con nuestros implantes, y qué le sucede a la estética respecto de los mismos. Bueno, Néstor, no sé si tenés preguntas.